Cordial saludo, somos estudiantes de la Corporación Universitaria Minuto de Dios del programa de licenciatura en Educación Infantil séptimo semestre, grupo 3, el cual está conformado por Loreidis Romero, Liliana Reales, Marcela Jiménez, Claudia Palmas y la persona que les habla, Nancy Arias. Este video va enfocado en la literatura infantil. Hoy vamos a hablar sobre la literatura infantil en el desarrollo del lenguaje. Primero, debemos partir de saber qué es la literatura. Esta se entiende como la construcción imaginaria de la vida y el pensamiento en formas y estructuras del lenguaje integrados por un conjunto de símbolos que provocan una experiencia estética. Es así como la literatura para niños es aquella que refleja emociones y experiencias. Además, se puede afirmar que los niños desde edades muy pequeñas participan de la literatura como juego, diversión y entretenimiento. Estas ideas se complementan con Puertas Gutiérrez y Van 2006, quienes afirman que la literatura proporciona a los niños conocimientos, placeres y gratificación. Es así, es una de las experiencias enriquecedoras que les brinda oportunidad de compartir sentimientos, significados y además construcción en función de sus necesidades e intereses particulares. A continuación estaremos dando respuesta a 3 preguntas muy esenciales en cuanto a la literatura infantil en el desarrollo del lenguaje. Bienvenidos. Es una de las experiencias enriquecedoras que les brinda oportunidad de compartir sentimientos, significados y además construcción en función de sus necesidades e intereses. Tenemos como primera pregunta, ¿cuáles son las posibilidades literarias para que los niños y las niñas de educación inicial desarrollen un lenguaje en la escuela? Hoy en día podemos darnos cuenta que el desarrollo infantil no es homogéneo y que en ello se dan muchas particularidades. Desde que nacen, empiezan a vivir muchas experiencias que los ayudan a comprender lo que les rodea. De esta manera podemos resaltar las diferentes posibilidades literarias que existen para que los niños logren desarrollar el lenguaje en la escuela. Desde que nacen, el bebé establece una comunicación con su madre a través de posibilidades literarias como el llanto, las sonrisas, las vocalizaciones, la música, los cantos, los arrullos, las voces de los adultos y los balbuceos, siendo esto la primera forma del habla. Se deben aprovechar estos primeros años de vida para compartir con los niños lecturas de cuentos, adivinanzas, poemas, retahílas, trabalenguas, ya que esto permite desarrollar habilidades comunicativas que va despertando la fluidez verbal. Otras de las posibilidades en la educación inicial son las lecturas cortas, las ilustraciones, interpretaciones de imágenes a través del arte o realizar secuencias de imágenes que les permite crear historias o comprender lo que se está expresando. Esta y muchas posibilidades más ayudan a que el niño logre involucrarse en el maravilloso mundo de la literatura. La literatura y la lengua poseen una naturaleza social y cultural humana. En base a esto se deben realizar análisis de los textos infantiles, comprensión y construcción del mismo, teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo del niño y de la niña. El maestro reconoce al niño como sujeto cuando interactúa con su entorno y también mediante las expresiones que el niño demuestra. El niño desde muy pequeño participa en la literatura mediante juegos, cambio de roles. Asimismo, en la escuela tiene contacto con la literatura no solo con fines lúdicos, sino con la intención de aprender a leer y a escribir. También se reconoce al niño como transformador del método tradicional, siendo el principal protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje para adquirir el lenguaje. El docente, como mediador su papel, le brinda la oportunidad de escuchar, de hablar al niño, leer y valorar las formas que tienen los niños de interpretar un libro, de relacionarlos con la vida, de acompañarlos a la hora de inventar historias, ayudándolos a escribir sin presionarlos, guiándolos a la pronunciación de las palabras, siendo esta parte fundamental en la adquisición del lenguaje. El impacto de la literatura en el desarrollo del lenguaje infantil en los niños y niñas de 0 a 6 años brinda y fomenta bases para la escritura y la lectura. A su vez va desarrollando el lenguaje y la aprobación de su personalidad. Despierta la creatividad e imaginación. Aprenden a imitar sonidos, a comunicarse a través de gestos. Acompaña el desarrollo afectivo y cognitivo, desarrollando habilidades del lenguaje, a expresar emociones y sentimientos de manera significativa.
En la edad inicial, la literatura se configura como un facilitador del lenguaje, viéndola desde el punto de vista de todos esos ejercicios de creación y expresión a los que los niños se ven enfrentados dentro de todas esas posibilidades literarias que se brindan o se deberían brindar dentro de los espacios y ambientes de aprendizaje. Es por eso, y por poner un comparativo, un niño que está iniciado en el hábito lector puede describir situaciones de su cotidianidad con una mayor cantidad de palabras y con un léxico mucho más amplio que el de un niño que de repente no tiene el hábito de la lectura. Asimismo, conocemos que hasta donde llega mi lenguaje, llega también la forma en la que puedo expresar y delimitar mi mundo. Es por eso que un niño que lee puede tener una imaginación un poco más amplia. De hecho, puede imaginar escenarios que se separan o se aíslan de su cotidianidad, aunque él nunca los haya experimentado, puesto que en las expresiones literarias él se ha visto enfrentado a situaciones que él no conoce. De esta manera, el niño, al querer expresar situaciones y al querer contar historias, tiene la necesidad de buscar en su lenguaje palabras nuevas, palabras que no conoce, palabras que para él, incluso en su entorno, pueden ser de poco uso, pero que están inmersas en todos esos ejercicios literarios a los que como docentes se les ha invitado a los niños participar en todos estos espacios literarios. La literatura es muy importante dentro de los primeros años de vida, en la edad inicial, puesto que ella permite que los niños tengan una mayor expresión o una mejor expresión de los sentimientos y conozcan mucho más de lo que hay en el mundo sin la necesidad de repente de traspasar barreras físicas, puesto que, como lo conocemos, la literatura nos lleva a espacios que no conocemos con el simple hecho de cerrar los ojos o, por qué no, también leer una que otra línea. Para concluir, es importante mencionar lo siguiente: la literatura infantil en edades tempranas debe generar principalmente el placer y ayuda al autoconocimiento y la interpretación del mundo que rodea al niño, logrando así que el infante desarrolle de forma natural un gusto por las obras literarias, conforme él va creciendo. Sabemos que la literatura infantil es el camino que lleva a los niños al desarrollo de la imaginación, a expresar sus emociones y sentimientos de una manera muy significativa, lo cual es muy importante porque contribuye al desarrollo social, emocional y cognitivo del niño. Inculcar el hábito de leer a un niño desde pequeño es vital, dada la importancia que la literatura infantil posee, ya que es fundamental para la adquisición del conocimiento, recreación, información e interpretación. Es importante resaltar que el papel de la maestra, el maestro, el agente educativo y las familias y los cuidadores es respetar, acompañar y orientar las elecciones de los niños, sin restringir el acceso. En este sentido, la clasificación por edades son apenas criterios orientadores abiertos a las necesidades de los lectores y al criterio, la sensibilidad de los adultos, que son quienes conocen a fondo a sus niños y niñas, y recordar que el acompañamiento en sus casas es esencial. Gracias.